ha sido reportado con insistencia por Integralia, empresa de análisis de riesgo político encabezada por Luis Carlos Ugalde, colaborador en este espacio de noticias los jueves, a quien saludo cordialmente, con afecto, como siempre. Luis Carlos, pues vaya tema el de la violencia política. Se reportas en Integralia 90 incidentes de violencia durante el actual proceso electoral que inició en septiembre y concluirá el 6 de junio. ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, Pepe, muy buenas noches. Hoy Integralia dio a conocer su actualización mensual de la violencia política. La violencia política es un subconjunto de la violencia que tenemos en México y que se define como aquellas agresiones que pueden o no dejar muertos en contra de políticos, funcionarios públicos, candidatos, aspirantes, periodistas o activistas en temas políticos. Y lo que nosotros decimos en esta nueva actualización al 28 de febrero es que ha habido 90 incidentes desde septiembre a la fecha que han dejado 110 víctimas. De esas 110 víctimas, 75 fallecieron y el resto son heridos. Y detectamos que en los lugares donde más este tipo de incidentes han ocurrido es Guerrero, es Oaxaca, Veracruz y Guanajuato. Esas 4 entidades que tienen que ver obviamente con las entidades en donde hay, por supuesto, más fenómenos de violencia. Con frecuencia, Pepe, las víctimas son funcionarios públicos municipales, regidores, presidentes municipales, aspirantes, y notamos también que esto ocurre sobre todo en ayuntamientos alejados de los grandes centros urbanos, en donde se están cometiendo esto, y la motivación probablemente se deba a la lucha por controlar territorio y por controlar el trasiego de drogas y por controlar quién nombra a la policía, quién nombra al director de obras. Ese es el problema que estamos viviendo y que se acentúa durante las campañas electorales. La mayoría de estos casos, entonces, de acuerdo con el reporte de Integralia, la actualización del reporte de Integralia sobre violencia política, se refiere a temas relacionados con el crimen organizado, que tiene como objetivo justamente lo que tú mencionas: controlar a gobiernos mediante candidatos para a su vez controlar los distintos delitos graves que se cometen en el país. ¿Cuáles? Pues huachicoleo, tráfico de drogas, secuestros y extorsiones, ¿no? Así es, son los principales, y debemos tener en cuenta que el crimen organizado ha diversificado sus actividades y por lo tanto esto está ocurriendo. Y quiero decir otra cosa, Pepe. Estos fenómenos de violencia que vemos es la cara que se observa. Pero hay otro fenómeno más grave que no se observa, que es cuando el crimen organizado efectivamente captura autoridades locales. Se da una suerte de pax narca. No vemos violencia, no vemos muertos, pero hay captura. Hay presidentes municipales que responden al narco. El narco es quien pone candidatos en muchas regiones del país, quien decide quién gana, con la anuencia de las comunidades que ven al narco como un aliado, como un benefactor. Esta es la realidad de un problema que crece como la humedad. Con frecuencia, Pepe, pensamos que el problema se mide en número de muertos. No, yo creo que el mayor problema se mide en la penetración y captura de gobiernos locales que ha venido llevando a cabo el crimen organizado en las últimas 2 décadas y que no se ha detenido. Ahora habrá de medir Integralia el resultado de la estrategia de protección en el contexto electoral presentada por la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, ante el presidente el pasado 5 de marzo, debido justamente al riesgo que corren los candidatos a cargos de elección popular, sobre todo lo que tú mencionas, en regiones o municipios muy alejados. No estamos hablando solamente de alcaldes, estamos hablando de concejales, de ediles y demás. ¿Estás de acuerdo, no? Habrá que ver si esta estrategia para protegerlos, para blindarlos de alguna manera del partido del crimen, la llamó Rosa Isela, es eficaz o simplemente es otra faramaya. Es una promesa romántica, Pepe, que difícilmente tendrá resultado. Tú imagínate que la Guardia Nacional no está presente en estas zonas remotas del país. Tú imagínate que este año habrá en competencia 15,000 cargos de elección. Y tú imagínate que si quisieras proteger a todos, ¿cuántos guardaespaldas necesitarías? Porque cada uno de esos 15,000 cargos lo compiten 2 o 3 personas, depende de los partidos. Imagínate que quitas a los que residen en zonas de bajo riesgo y dejas solamente
600 o 700 cargos en disputa por 3 o 4 partidos, 2,000 personas. Imagínate que tienes que cuidar a 2,000 personas en un escenario conservador. ¿Tú crees que el Estado mexicano tiene el personal, la capacidad para poner vigilancia a 2,000 personas? ¿Y qué les vas a poner? ¿Un coche blindado? ¿Les vas a poner una persona, 2, 3, 4? Esto es totalmente ineficaz, no tiene sentido. La única forma de proteger a los políticos y en general a cualquier mexicano de la violencia del crimen es realmente ganar la batalla. Y desafortunadamente México va retrocediendo y retrocediendo y retrocediendo, de tal forma que no hay forma de que esto cambie a menos que el Estado mexicano lo haga. Y durante este gobierno, Pepe, desafortunadamente hay un retroceso, no hay una estrategia, hay menos recursos para policías municipales, para policías estatales, no se ha atacado los problemas de los centros penitenciarios, de la readaptación social, de tal forma que este problema seguirá acompañándonos por mucho tiempo. Gracias, Luis Carlos Ugalde, por este comentario, como siempre. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.